Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 53. Recuerdos de un reunión y otra para. Ven más. ¿Qué pasaría si haces romances? El friolado de la tundra arrojó a Megumi sobre la espalda, haciendo que él se movió incómodamente. Interminables blancos cubrieron el campo de una manera que le pareció inquietante, especialmente con los innumerables cadáveres. Eso estaba debajo de ellos. Era prácticamente su cama, preparada para un descanso eterno donde nunca mirarían hacia arriba para ver las estrellas otra vez. Qué hermosa era la vista, pero el inquietante conocimiento de sabiendo que sus cuerpos prohibidos ahora yacían bajo las sábanas del tiempo olvidado lo afligiría para siempre. Se preguntó cómo sería tocar y experimentar la vida de una ciudad una vez más. Profundizando en la decrepitud de la primavera fue lo suficientemente agotador. Atravesar estas tundras ya era un dolor y pulmones, no fue una buena experiencia. Entonces, él se sentó allí, entre innumerables cadáveres que había creado con un sangriento técnica otorgada solo por las manos de los más depravados. Santuario, al lugar común de oración y ofrendas dadas a una entidad divina que los humanos se habían conjurado para ser dignos de su adoración. Qué irónico, que se usara para los actos más despreciables, que la sociedad de Jujutsu nunca llegaría a saberlo. Aunque ciertamente no fue lo peor que la humanidad pudo reunir, definitivamente pasó ahí. Lo peor que la humanidad podría traer a su turbia y las manos empapadas ya se le presentaban en la mira de las tundras Ursus. Una pieza olvidada de la historia en la que se convertiría, y ese hecho hizo que el hechicero de Jujutsu tuviera dudas sobre habiendo elegido este lugar. Incluso el concepto de Siracusa era pareciendo más un lugar abundante que, fuera lo que fuera, dejar que estos crímenes contra la humanidad sucedan. Eso fue todo que el hombre de cabello negro podría hacer. Bueno, para los que no pudo ver o aquellos para los que él no estaba presente, no había nada que él podría hacer para detenerlos. Presionando hacia adelante y moviéndose centímetro a centímetro, el camino que le habían dado las manos cósmicas del destino haría para siempre ser lo único que podía elegir. Su hermana, laboriosa y tirado por esas manos, había probado ese hecho, y todo más adelante, él se había seguido afirmando lo que sabía. Un aliento frío entró en su garganta, pero nunca fue una molestia. Cada vez que respiraba el aire de las tundras, continuaba. Recuérdele las innumerables muertes que habían sido causadas, por ambos sus habitantes, y por sus propias manos. Nunca lo habría hecho, imaginó, de vuelta en las reconfortantes garras de su hogar, esos galones sobre galones de sangre se empaparían en sus manos. Fue al punto en el que el hombre de cabello negro no se sorprendería si se llenara 100 piscinas Valen. Lo que lo empeoró fue que matar tenía conviértete en una segunda naturaleza para él. Ni siquiera fueron las circunstancias las que lo empujó hasta tal punto, pero cada soltero opción que él tenía elegido siempre condujo a la división de cráneos y desmembramiento, dejando cadáveres para dejarlos como nada más que almohadas equivocadas. Cuanto más se sentaba en la cima de esta montaña solitaria, más pensaba que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Tal vez un pequeño descanso en este plano de existencia no estaba tan mal, dejar que su cuerpo finalmente descansara a sí mismo después de todas las pruebas y tribulaciones lanzadas en su camino. Qué encantador ese pensamiento lo era, pero eso era todo a lo que iba a quedar relegado. A pensamiento, una mera concepción que nunca llegaría a jugar. A través las ventiscas se desatan en la distancia, hasta donde alcanza la vista, los ojos retorcidos de él podían ver las tentadoras ampollas y patrones producidos por él. Extendiendo las manos, deseaba ver qué sería como caer en uno de ellos, dejar que su cuerpo se congele bajo la nieve interminable. Había una historia en la distancia que él no sabía, que él no experimentó.
También hubo muchas historias de seres superiores reinando sobre el orbe terrenal solo, encontrando su lugar en el infinito vacío de espacio, y había muchos conceptos inexplorados en el mundo de la brujería Jujutsu. Muchas teorías y conceptos no probados, infinitas interpretaciones para que la mente las comprenda y use, y sin embargo solo había arañado la superficie de todos ellos. No, tal vez fue más exacto decir que solo el polvo había sido expulsado del superficie, ya que realmente no se había hecho ninguna abolladura. El universo era vasto. Megumi. Talula, él conocía a esa mujer. Aunque él no podía decir que la conocía personalmente, estaban lo suficientemente bien como para ser llamados conocidos del uno al otro. El choque de cuchillas y el desgarro de la carne. ¿Cómo podría alguna vez ha olvidado tal sentimiento? Talula. Megumi apartó la mirada de las vistas que sus ojos tenían zoom hacia adentro. Fue un trance parecido a una visión de túnel que tuvo roto, dejando que su visión se vuelva completamente borrosa y se aleje de eso. Tengo una pregunta que hacerte. Es más personal, y es algo que he estado necesitando sacarme del pecho. El Draco se detuvo en sus pasos justo cuando estaba a punto de acercarse. Su hermoso rostro fue registrado por el hombre de cabello negro, un justo uno hecho de la porcelana más fina que la piel humana podría jamás lograr. Ella abrió la boca para una respuesta confusa. Sí. No me siento tan bien. ¿Puedo golpearte? Megumi respondió sin una sola pausa, sus ojos aún carecían de cualquier tipo de luz reflectante en ellos. Fue solo entonces que la estupidez de sus palabras realmente envolvió alrededor de su cerebro, sintió sus dientes presionándose unos contra otros en una sensación extraña. Uno en el que se sentía como si acabara de derribar todo en el valor del hervidor de agua hirviendo. ¿Qué? Talula dejó escapar un aliento exasperado, casi retrocediendo de la pura fuerza que habían dado sus palabras. No sería exacto decir que su expresión se había vuelto tan nerviosa como cierta pulmón de cabello azul que el hombre de cabello negro era algo familiar con, ¿qué? Quiero decir, Megumi se mordió los labios en ese momento, dándose cuenta del lapso del mensaje real que deseaba dar a la mujer. ¿Puedo entrenar contigo? Corrigió sus palabras hacia lo que realmente quería decirlo. Talula lo miró fijamente, agarrando con la mano el mango de su arma. Sin embargo, sus recuerdos tuvieron un flashback del daño que él tenía infligido sobre ella, y la expresión enloquecida que soportaría mientras tendido sobre lo que era esencialmente un aluvión de ataques aplastantes. ¿Y tú? ¿Qué tipo de respuesta es esa? Su mano se desvió, también recordando la vez que había derribado a dos de esos Faserendinliches, de pie frente al divino general, que prestó atención a su cada comando. Mi propia respuesta. Megumi levantó una ceja, sin perderse el pequeños movimientos de la dama dragón. Sería una linda reacción para nadie más, pero el hombre de cabello negro no había encontrado diversión, ni atracción hacia él, nunca tuvo tales sentimientos en primer lugar. ¿Pasa algo malo? ¿Le preguntas a alguien si puedes golpearlo? Talula le miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza, mientras que el resto de ella las palabras empezaron a apagarse en su garganta. La forma en que sus ojos se veían, como si no había nada más que el vacío debajo. Ella no pudo responder adecuadamente. Yo, no lo entiendo. Simplemente tenía ganas de sacármelo del pecho, mis disculpas. La cantidad de la sangre derramada por sus manos comenzaba a filtrarse en su propia piel y carne, entrando lo suficientemente profundo donde ni siquiera su médula ósea estaba seguro. Parece que mi cerebro no está bien atornillado. Sin ofender a usted con las declaraciones anteriores. No, tú solo, no tengo palabras, intentó decir Talula a sus palabras bien, pero te rendiste. Dando discursos inspiradores y los planes hacia la reunión fueron mucho más fáciles que esto, haciendo que el Draco recuérdate a ti misma lo difícil que era este hombre de cabello negro. Sigo ser recordado, qué poco te conozco, su voz se convirtió en un susurro mientras ella caminaba hacia él, sentándose junto a la roca que él estaba en. Su mirada no se había encontrado con la de él, solo mirando fijamente a los innumerables horizontes frente a ellos, conscientes de los campos de cadáveres que alineó los intrincados pisos de la tierra. ¿Sabes lo que es estar lejos de casa? Megumi preguntó de repente, sintiendo que su mirada se volvía hacia arriba.
Los cielos eran vacíos, no se veía una sola mota de polvo celestial, y tampoco había alguna luz para que su despiadada existencia le concediera estar lejos de casa, dijo Tallulah, dejando que su voz se extendiera ligeramente. La palabra hogar, ella no sabía qué hacer con ella, nunca desde que lo había sido. Sí, es solitario, ¿no? Megumi colocó su brazo derecho sobre su doblez rodilla, continuando examinando la fortaleza de la oscuridad arriba. Para haberte ido de un hogar que tanto habías disfrutado. Bueno, si lo pones de esa manera, cualquiera sentiría lo mismo, especialmente si está más allá de su poder. Entre toda la gente que he conocido, muchos de ellos han tenido escenarios mucho más allá de lo que eran capaces de hacerlo, y todo lo que pudieron hacer fue llorar por la tragedia que Terra lanzaron su camino. Tallulah pudo sentir el latigazo repentino de antes desapareciendo. Tal vez ella estaba empezando a entender algo de este hombre. Esa es una gran respuesta. Megumi apartó la mirada después de que él cerró los ojos, dejando que la imagen del universo infinito se quemara en su cabeza. Puedo ver por qué toda reunión te adora, porque ellos verte a ti como su líder. Ah, gracias, respondió Tallulah con un ligero shock, sin haber escuchado un cumplido genuino como el de él. Su voz todavía llevaba sin emoción, pero incluso la neutralidad de la misma, poseía alguna melodía lo que ella pudo apreciar. Entonces, ella habló de nuevo. No lo hago particularmente en un hogar que, perdí, hubo dudas cerca del final, señaló Megumi con sus palabras. Tallulah cerró los ojos ella misma, mirando ligeramente hacia otro lado antes de hablando, por favor, no profundices demasiado en ello. Lo siento, Megumi dejó que sus ojos se abrieran un poco para mirar el mundo una vez más aún, dejando escapar una débil disculpa por superar sus límites. Está bien, Tallulah negó con la cabeza, hoy estás mucho más distante. Más de lo habitual. Esperaba que dijeras que hoy respondí mejor que cualquier otra cosa. Megumi dejó escapar un zumbido, más en tono de confusión más que nada. Tu tono ha perdido todo su vigor, hablarías con un matiz más pasión antes. Tallulah giró el cuello para mirarlo, pero él no había correspondido la respuesta hacia ella. ¿Has estado prestando atención? Megumi preguntó. Tu actitud también ha caído en el vertedero, completamente, así que no es eso, es difícil de decir. Tallulah se paró sobre la nieve, dejando escapar solo una pequeña resaca de tensión cuando sus pies se plantaron en el todo abarcador suelo pálido. Se escuchó un crujido. Me recuerdas a alguien, de verdad, lo haces. Sus pensamientos llegaron a en otro lugar, una imagen diferente una vez más. También has dicho eso antes. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue un pulmón? A esto no está llegando a ninguna parte. Tallulah dejó que su frustración reinara por lo que breves, como habían sido los días que pasaban. ¿Por qué viniste aquí, entonces? Megumi negó con la cabeza, no lo había hecho. La he estado comparando con el pulmón de cabello azul que una vez conoció. Laurentina, estaba preocupado por ti. Por mucho que ella no quiera admitirlo, ella realmente lo ha sido. Tallulah miró a un lejano distancia, hacia donde se encontraba el asentamiento de reunión. A pesar de la longitud y el tiempo que tomaría viajar a pie, para los superhumanos al igual que ellos, a lo sumo tomaría unos minutos. Es bueno saberlo, Megumi mantuvo su rostro aún alejado de ella mientras ella se paraba detrás de él a pie, una pequeña sonrisa seguía abriéndose camino sus labios. No creo que ella se tomara tu abatimiento con mucho consuelo. Tallulah miró hacia atrás, hacia su espalda. Su cuerpo se parecía a eso, pertenecía a la nieve interminable, como si la temperatura de su cuerpo fuera uno con él. Ella estaría acostumbrada. El silencio siguió después. Tallulah continuó mirándole a la espalda con ojos que parecían mirar a través de él, pero que no veían nada por dentro. Cuanto más profundizaba en el tema de entender a este negro hombre peludo, cuanto más confundida se había vuelto. Patriot era más difícil de acceder, pero ese era un Wendigo antiguo que fue escrito como tinta incluso en las historias y cuentos populares de Ursus. Le había llevado años conocerlo mejor, para comprender completamente dónde radican sus puntos de vista, y eventualmente ver ojo a ojo. Hasta cierto punto. Para alguien como Fushiguro Megumi, incluso si fuera menos complicado individual, el hecho es que sería antiestético de su parte presionar límites más allá.
El hecho fue, incluso ella tenía miedo de que irritaría al hombre hasta un grado que era irrecuperable. Quizás algún día, podían verse cara a cara. Entonces, todo lo que pudo Do dejó escapar un pequeño suspiro triste y rezó para que se conocieran en mejores términos la próxima vez en el futuro. En cualquier momento, de verdad, y mira dónde habían terminado. ¿Te has dado por vencido? Tallulah inició una vez más, por última vez ella podría hoy. Su confianza en él comenzaba a correr en humos. ¿Renunciado a qué? Tus ojos no se ven naturales, de hecho, pareces desalmado. Eso no es la apariencia de alguien que tiene una meta, o cualquier aspiración de esforzarse para. Entonces, si tienes algo que quieres sacarte del pecho, tú podrías decírmelo. Silencio, eso era todo lo que continuaba invadiéndolo. Había ni una sola declaración que pudiera hacerse para sacarlo de esta situación, ni habría nadie con quien mentirse a sí mismo. Fue completamente humillante, en un aspecto diferente. Fue una batalla mental para él mismo, para comprender quién era realmente ahora. Él era una maldición. Tallulah, realmente espero encontrarte de nuevo. Megumi lo soltó, el problema es que sintió en su corazón, no puedo evitar sentir que he encontrado algo nuevo, estar con Reunión. Él lo admitió, a pesar de la distancia trazada entre los dos y las breves conversaciones que mantuvieron tenían el uno con el otro, él podía reunir esas palabras con cada fibra de su ser. Tallulah pudo sentir que una nueva sensación le invadía. El apretón garras de dolor agarrando los músculos de su corazón se aflojó muy ligeramente, dejándola con la mandíbula casi floja. Expresión. Eso es, el millón de toneladas de peso presionándola se levantaron los hombros. Oh, nunca hubiera pensado que dirías eso. Una pequeña risita dejó sus labios rosados. Lo digo en serio, Megumi puso los ojos en blanco con un toque de humor, estaré seguro que le dirás lo mismo a Frostnova. Me alegra escuchar eso. Tallulah aprovechó el momento para caminar hasta el hombre de cabello negro, antes de presentar la palma de su mano derecha hacia él con una sonrisa, espero que también nos volvamos a encontrar. Megumi juntó su mano con la de ella y la sacudió. Por lo general, no había nada a lo que prestar atención cuando deambulaba por los bosques. Siempre era lo mismo en lo que estaba acostumbrado, ya sea merodeando animales que buscan comida en estas tierras congeladas en el tiempo, o incluso muy raramente, soldados que no conocían nada mejor. Vagando por un lugar eso ya no les daba la bienvenida. Por sus acciones y crímenes contra el valor de la humanidad que el mundo tenía vagamente en su corazón, su mundo mantenido vagamente en su corazón, Fushiguro Megumi siempre lo haría. Encuentra su mano desviándose hacia ellos. Una mano despiadada y ensangrentada. Las motas de lluvia helada se deslizaron suavemente por el aire, arremolinando todo alrededor mientras se volvían uno con sus hermanos, que estaban todos pegados al suelo como pasta blanca fría y húmeda. Robles podridos comenzaron para llenar su nariz con un olor casi rancio, pero también un breve aroma trasfondo de corteza cocida, curiosamente. Todos ellos dieron vida a un lugar que se perdería por tal cosa, tal como él había estado perdido de su casa. Era extraño, lo nostálgico que tenía el campo. Conviértete en él, trayendo un recuerdo de la marea invernal de Tokio. Aunque, tal vez su memoria lo estaba traicionando, ya que había menos nieve en Tokio más que en Sendai. Ciertamente tampoco poseían nieve negra. Los copos que caen que eran antinaturales y ajenas a este mundo ya le había dicho de una presencia antinatural invadiendo la tierra sobre la que se encontraba. Eso ya no pertenecía a la naturaleza o al mundo mismo, por la conquista el dominio de lo que solo podía llamarse un blasfemo se había apoderado eso. Forjado en un puño de hierro, no había nada para la madre naturaleza para hacer, aparte de dejar ir a su hijo. Qué visión tan extraña era, uno familiar en eso también. Me preguntaba cuándo enviarían a otro de ustedes. Megumi miró a través del bosque aparentemente eterno, donde la niebla negra comenzó a arrastrarse sobre él. Sin embargo, su mirada continuó perforando a través de todas las obstrucciones ante él, destrozando la ilusión que tenía. Se atrevió a levantar los colmillos en su dirección. Había una calavera en el distancia, una demente y podrida que tenía un ojo rojo en sus enchufes vacíos. Tan profundo como el abismo, el miasma que todo lo abarca habían mantenido su figura encubierta, dejando que solo la luz ardiente aburriera a través de
Se escuchó un silbido, ante el Behemoth completamente blindado se dieron a conocer, higas y neces, hubo un débil rastro de veneno entre los dientes que habían pronunciado las palabras, mientras detenido en sus pasos. A unos 20 pasos del objetivo que tenía Met, las sombras del mundo se habían interpuesto en su camino por completo. La pureza de la nieve ya no se mostraba como un fenómeno. Una espada del emperador, supongo que hay más contigo. Megumi mantuvo la espalda recta, los brazos apoyados a su lado y ocultando sus armas. Un viento gélido fue soplado desde una boca inmaterial, dejando una fuerza de poder en cascada para atravesar el paisaje. Jugó con los dobladillos de su auri y los mechones de su cabello. Irrelevante, otro silbido atravesó la máscara de los suyos, pintando un rostro inhumano para que el mundo entero lo vea. Eres consciente de tus acciones, y postulo cualquier relevancia que asumas el asunto es nulo. ¿Y por qué lo asumes así? Megumi miró su arma enfundados a su lado. La hoja curva roja era una que tenía el disgusto de estar boca abajo una vez antes. Se dibujó en su sangre con cada swing, arrancando su piel y carne por igual sin discriminación. Si hubieras querido matarme, habrías traído más de ti mismo que solo uno. Ya has confirmado mi cláusula, espada del emperador declaró. Ursus, la tierra misma, albergará su malicia contra ti, por sí solo, y Gasinese. Aunque puedes han destrozado sus 2 dominios, 100 más lo harán reemplácelos sin más consecuencias. Entonces ¿por qué? ¿Por qué no enviaste 10 más para matarme? Megumi preguntó con una mirada de disgusto. No sintió otra presencia aparte de ellos, incluso después de haber potenciado y expandido sus sentidos para montañas anchas. Tus palabras aparentemente contradicen tus acciones. Su respirador liberó un aliento tóxico una vez más, y si el parásito encuentra su camino hacia el tronco de un árbol, muy pronto, será picoteado lo suficientemente pronto, por un batallón o un 100 pájaros. Tus años están contados, y Gasinese, no solo en el mundo de Ursus, pero en toda Terra. Entonces me perseguirás, hasta los confines de la tierra. Megumi de la expresión se volvió amarga. Cerró los ojos para dejar que el silencio entró en su mente, antes de que las sombras se reunieran a su alrededor. Levantando un brazo protector contra su pequeña forma, en comparación con el Faserending Lich. En cambio, el Dharma Chakra sobre su cabeza brillaba, elevándose hacia arriba en un vuelo estacionario alienígena, antes de una aparición formado detrás de él. Colosal y celestial, fue el protector del sanador. Bien entonces. Estaré esperando. Una declaración helada por el helado el reloj del invierno resonó, zumbando por el horizonte. Tus días, meses y años están contados. Nosotros acepte su declaración, y nosotros también estaremos esperando. Se escuchó un aliento vicioso, ya que su silueta se convirtió en nada más que un desenfoque distorsionado. Era una visión espectral, uno que carecía de la etérea eso identificaría cualquier tipo de figura debajo. Ninguna mano podría poner una mano tangible en una vista tan grotesca, donde la muerte apestaba a cada paso. En ese momento, se habían ido, sin un solo rastro en el viento. El velo fue levantado. Megumi cerró los ojos y respiró con dificultad, absorbiendo el aire natural del mundo una vez más. Había llegado a un morbo consenso sobre lo que había experimentado ese solo día, uno que mantendría alerta a una parte de su periferia en todo momento. Echando un vistazo de vuelta a la sombra que permanece justo detrás de él, el hechicero de Jujutsu podía sentir el arma que tenía guardada dentro, la que tenía reclamado como un medallón de sus esfuerzos contra esos monstruos que tenía enfrentado antes. Una espada carmesí apestando a sangre, forjada y alterada por medios que deberían haber sido inaccesibles para los humanos. Quería encontrarle un uso, pero la fealdad le disgustaba. Un día, tal vez se volvería lo suficientemente depravado como para manejarlo sin arrepentimientos. ¿Crees que se pueden cambiar los caprichos del destino? Sonó una pregunta fuera del imponente bastión de los infectados, un cuerpo que sostenía leyendas que el hombre de cabello negro nunca había visto antes. Solo a través del boca a boca y las historias contadas entre los miembros de reunión, podría una pequeña imagen raspada de pedazos rotos ser hecho del último mendigo frente a él. En verdad, fue como mirar fijamente Gojo Satorus y su disposición coincidía consistentemente con las etiquetas colocadas sobre él. Los caprichos del destino.
Megumi se volvió del acantilado nevado que era mirando fijamente a Patriot, que estaba de pie a su lado. La tela atada a su brazo ondeaba desventuradamente en el aire, como si las corrientes del incesante invierno fueron las que dirigieron su curso con su cruel indiferencia. Su mirada estaba perdida en alguna parte, el rubí reluciente debajo del marfil oxidado de esa máscara mirando 1.000.000 de millas. ¿Qué haces tú? Significa. Su voz salió cansada, agotado. Ya no se mantenía erguido con una postura que partido. Las olas llevan tu cuerpo a través de una tormenta furiosa, abarcando todo a través de estas tierras. De Ursus, a Casimiers, a Leitanien, en ninguna parte está realmente lejos de su alcance ilimitado. Postura del patriota y la postura no cambió, mientras que Fushiguro Megumi continuó cambie sus expresiones faciales en un intento de envolver su cabeza alrededor de las palabras hablaba el Wendigo. Dime, ¿ves a ti mismo como esclavo del destino? Un chico desventurado en un vasto mundo donde tu la existencia algún día se extinguiría como lo haría una brasa en un invierno eterno. Ah, un esclavo. Megumi podía sentirse corriendo la voz de destino constantemente en su mente. Era como si estuviera sobre un hámster, rueda, girando constantemente con cada trote de sus imperecederas piernas, el pisotones y los incansables movimientos irregulares, todo cubriendo absolutamente sin distancia. Un payaso sería más apropiado, admitió abiertamente hacia el otro hombre, sus ojos se volvieron para encontrarse donde estaba mirando hacia afuera. El hechicero, no pude verlo. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has visto los sauces del norte? Patriota abruptamente invitado a salir, sus palabras actuando como un martillo de acero golpeando contra un yunque milenario. Las hojas que fluyen que parecen como si fuera una cascada, soplando donde quiera que la trae el vendaval sin sentido, todo pero nada detuvo su camino destinado. Los ojos del Wendigo miré las estrellas arriba, cada luz brillante horneando una calma resplandor que apenas podía leer. No lo he hecho, pero puedo imaginarlo. Megumi cerró los ojos después de exhalando, viendo la multitud de hojas cayendo en cascada hacia abajo en una forma que parecía más líquida que sólida. El brillo inmaculado de sus hojas texturizadas, envueltas en la comodidad de la nieve estaban al mismo vanguardia, con todo su ser sostenido por las texturas grisáceas de roble. Luego, vino el vendaval como se describe, desatando salvajemente su respira por las tierras, recogiendo nieve y moviendo hojas por igual, todo formándose en una tormenta retorcida que no conocía nada más que templanza. Cada una de las hojas está indefensa, cada una de ellas pronto será desgarrada separados, y cada uno de ellos caerá pronto. Todo bajo el curso del viento, con nada más que su mera existencia, luchando contra el caprichos de un poder mucho más allá de su alcance. La voz del patriota era casi como un barítono estable, resonando a través de la soledad de su brazo y máscara, sin embargo, la base se mantiene fuerte. La madera eterna de pie contra la corriente, aguantando todo el peso de las hojas. Megumi escuchó en silencio, asimilando las imágenes de los árboles. No durante más tiempo se centró en las hojas indefensas que arrojaban el camino del viento, dictando a donde quiera que iban como un tirano, pero la madera firme y poderosa que lo tomó de frente, sin moverse una sola pulgada. Mantuvo las hojas en su lugar, para que no se completamente impresionado y alejado de la alfombra de la noche, donde los terrores nunca terminaría. No te otorgaré ningún título, no te concederé ningún propósito que no es tuyo, esa es tu propia decisión. Fushiguro Megumi, el payaso del destino, como te declaraste, ¿cuál será tu elección? Él deseaba poder decirlo. Deseaba poder hablar con convicción. Deseaba ser el roble estable. Deseó haber podido retroceder en el tiempo. Deseó haber podido cambiarlo todo. Sin embargo, nada salió de su garganta desgarrada. Megumi miró fijamente la hoja enfundada roja en sus manos. Se sintió como si estuviera hecho de carne y sangre, improvisado para formar un viscoso existencia que casi le hace vomitar solo por su apariencia. Incluso luego, empapado en los horrores y emociones negativas de la humanidad, había hecho la experiencia mucho más llevadera, como un perfume unido a un cuerpo apestoso que apesta insípido. Aunque puede encubrir la fealdad tal como lo había hecho su experiencia, nunca sería realmente librado del sentimiento que se apoderó de él.
Al otro lado, en otra habitación, estaba el baño, la mujer arrojada desde el estrellas de sus sueños dándose una ducha. El flujo y reflujo de agua que resonó y atravesó los confines de las paredes, entrando en sus oídos con cada gota. Era una canción que tarareaba hacia él, dedicado a un hogar que alguna vez estuvo perdido hace mucho tiempo, y uno desde hace mucho tiempo se esforzó por. Podía sentir que las cuerdas de su corazón eran golpeadas por la melodía, una mezclada con las constantes gotas de agua. Allí era el amor que tenía por lo que hacía tiempo que se había perdido, y era solo más de un abrasador ardor con cuanto más llegó a apreciar el pasado cuando sucedió. Enterrado para siempre en un ataúd debajo montículos del suelo de la naturaleza. Lo imaginó, lo soñó, de un tiempo y una existencia en los que podría estar con ellos una vez más. Donde no había sido llevado este mundo por poderes más allá de su propia comprensión, si es que allí existían tales poderes en primer lugar. Me dolió, como una puñalada muy lentamente en su carne, abriéndose paso a través de sus venas y músculos, antes de que atravesara todo su cuerpo. El sabor de lo metálico sangre, una comida familiar en sus papilas gustativas, que ahora se había convertido en redundante y sin valor, siempre estuvo presente en lo inmaterial paisaje de un mundo solo teorizado y visto por unos pocos especiales. La puerta se abrió de golpe, el vapor de la otra habitación se convirtió en una especie invasoras al entrar en la siguiente, a la sala de estar, y luego al dormitorio. Hubo un leve crujido como una mujer con salió piel clara, donde el jade mismo se volvió incomparable con él. Los ojos estaban cerrados mientras ella tenía una cubierta prístina sobre ella cuerpo que poseía suaves cerdas de pelaje. Había otro limpiando el brillo impecable que cubría hacia abajo como un tapiz de divinidad. Cuando sus ojos se abrieron, revelaron un carmesí luz que haría que cualquier hombre cayera profundamente en su icor en espiral. «Princesa». Laurentina gritó suavemente mientras analizaba la cuchilla acurrucado en el regazo del hombre de cabello negro, e inmediatamente dando sentido a cuál era el arma. «Ah, de hecho robaste a algunos de esos derramar miasma en las armas de los lanzadores». «Bueno, yo hubiera esperado como mucho». Ella soltó un suspiro humorístico al mirarlo y lo que tenía en sus manos. «¿Aprecias cuchillas?». Megumi la vio secarse el cabello, antes de volver a centrar su atención al arma. «Siempre que sea útil para ayudar en el combate, entonces el arma es un arma, está bien». Habló de su filosofía bastante sosa en saludos a las cuchillas forjadas para la necesidad de la guerra y la batalla, viendo no es más que un medio para un fin. No había arte que él podía ver en él, ni podía ver uno en derramamiento de sangre tampoco era de su puesto, porque desde ese momento, no hubo limitación para la apreciación de lo que vio en él ahora. Podrías tener una visión más inspirada que esa. Laurentina continuó secándose el cabello con la toalla prístina, manteniéndose alejada de las sábanas y el hombre de cabello negro para que ella no dejara que el salpique agua sobre él. Olvídalo entonces. Esas bañeras y las duchas son demasiado pequeñas para mi gusto. Pero supongo que tendré que hacer debido con ellos. Ella pronunció esas pequeñas palabras, antes de correr la toalla a través del resto del volumen que tomó su cabello. ¿Te has acostumbrado? Megumi guardó la espada carmesí de vuelta en su charco abisal, apenas sintiendo el aumento de peso, debido a las muchas veces que ya había experimentado la presión de las muchas armas almacenadas en su interminable pozo de sombras. El pequeño duchas, quiero decir. No sufro esos problemas como tú. Así que no lo sabría. No podía imaginarse quejándose de lo que su propósito era. Pero tal vez el cazador abismal frente a él estaba más acostumbrado a la vasta extensión de las mareas oceánicas. Está bien, Laurentina terminó de secarse el cabello, colocando su mano sobre un gran grupo de mechones, estirándolo frente a su cuerpo. Eres bastante astuto en tus suposiciones, ya he entendido aclimatada a los estándares de ustedes, habitantes de la Tierra, princesa. Ella dejó las hebras blancas de tela se asientan, la suaves y aún húmeda sensación envuelta en la toalla que la envolvía piel impecable. ¿Te gustaría peinarme? El último tiempo en que alguien lo había hecho, era mi capitán. Tengo algunas noticias para presentarte a ti también. El Ajir llamó al hombre de cabello negro, moviéndose para agarrar un peine colocado en los muchos gabinetes apilados. Claro, respondió Megumi, quitándose el laorí negro, tal como estaba.
innecesario para cuando había decidido apostar su conciencia por la noche. ¿Qué noticias tienes? Miró hacia la mujer que se acercaba a él con pasos majestuosos. Era como si la belleza abarcaba a todos sus seres, incluso en el sentido retorcido cada vez que la veía en combate. La sensación fue la misma cuando la tensión de la batalla cayó sobre él, en la que el tiburón depredador dio a luz sus dientes divertidos hacia él en su apogeo. No hemos peleado en un mucho tiempo. Bueno, hay algo al acecho debajo de esta ciudad sin dormir. Laurentina se estiró, entregándole el peine que sostenía sus manos, antes de sentarse mientras cruza las piernas. El momento el hombre de cabello negro comenzó a tocarle la mano y luego a moverla. Fue el momento en que una sensación de alivio y satisfacción se apoderó de ella. ¿Puedes adivinar qué es? Oh, la expresión de tu cara dice tú no quieres adivinar. Soltó una pequeña risita mientras hablaba. Ni siquiera estás mirando mi expresión. Megumi dijo con ojos cansados, pero un toque de alegría estaba en correspondencia con el tiburón. La propia dama. No importa, probablemente podrías ver mi expresión con tus sentidos avanzados, ¿eh? Se encontró un pequeño sonido de afirmación después de sus palabras, lo que lo impulsó a continuar. Entonces, déjame adivinar. Hay secretos escondidos en lo profundo de esta bulliciosa ciudad que el público no lo sabe. No estoy exactamente seguro de si son conscientes de ello o no. Laurentina presionó su dedo índice contra su labio inferior, pero estoy seguro que ya conoces las implicaciones de lo que estoy hablando. Eso es una vista bastante indecorosa para ser presentada, todas las cosas considerado. Ella lo recordó, el olor de las estructuras doloridas y rocas decrépitas, mezcladas con los cuerpos sucios de los que estaban de pie en sus entrañas. Era un gran túnel, como si me estuviera moviendo a través de muchos intestinos que se pudren en el propio cuerpo de alguien. Las personas que residen lo sabía, tal como soy, un infectado. El cazador abisal cerrado sus ojos mientras recordaba la secuencia. Entonces un niño tan brillante, llevar orejas de caballo vino a mí, o mejor dicho, vine a ella yo mismo. Ella no encajaba en el ambiente con lo brillante y soñadora que era. Hizo aún más difícil para mí negar cualquiera de sus peticiones. Un barrio marginal oculto. Megumi podía sentir que su lengua se volvía más amargo al pasar el peine por el lustroso cabello de Laurentina, que era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado. Salvo Gojo el cabello de Satoru cada vez que el excéntrico hombre inclinaba la cabeza hacia él de una manera divertida, por supuesto. Hubiera esperado mucho de una ciudad como esta, pero escondido debajo de esta ciudad. Eso es una cosa extraña de escuchar. Se le recordó a Lungmen una vez más, pero sus barrios marginales no eran exactamente así, reservado, per se. Bueno, es solo especulación, pero hubo dos cosas más que captó completamente mi interés, como un anzuelo. Ella recordó el forma en que Gladiia se enrollaría en los nacidos en el mar y los golpearía absolutamente, elegantemente, por supuesto, con su enorme lanza estilo espada larga. Primero, eran los hombres con armadura muy ligera, que parece que no poseen armaduras, llamadas la Unión sin armaduras como las he llegado a conocer, buscando masacrar a los pobres habitantes debajo. Perdón. Megumi podía sentir su expresión arrugándose cuando al escuchar eso, la Unión sin armas. Buscando matar a un montón de habitantes de barrios marginales. Porque es así. El hechicero podía sentir su disgusto acumulándose, como la bilis en el estómago cuando quieren vomitar. Había visto suficientes vistas para deprimir la sensación. Sin embargo, no le da mucha respuesta o reacción. Sí, ese era su objetivo, los cuestioné bastante bien, si es que lo digo yo misma. Laurentina mostró su sonrisa con dientes hacia Megumi cuando dándose la vuelta, su hermosa expresión desprendiendo un pequeño sádico subtono. No le molestó en absoluto, así que ella tarareó reconocimiento y continuó. Parece que estaban limpiando parte de la vergüenza de la KGCC, el general Casimiers Cámara de Comercio. Aunque sus labios estaban sellados bastante apretados, yo pude descomprimirlos sin problemas, continuó. Megumi escuchó, tomando nota de lo que había escuchado. KGCC, la Cámara General de Comercio de Casimiers, el grupo de compañías individuales uniéndose, que prácticamente controlaban cada aspecto del sistema económico y el mercado de Casimiers Sistema.
Había recordado haber escuchado algo de su influencia en el Casimier's Major de Viviana, cómo patrocinarían algunas personas en ella caballeros para su propio beneficio, pero escuchando, sea lo que sea, esto lo fue. ¿En serio? Me parece que más van a estar estacionados debajo caballería que mañana. Laurentina arrojó sus propios centavos en el asunto. Y puedo no haber prometido al mencionado curanta niño que traería una hermosa princesa conmigo la próxima vez que nos veamos. Megumi continuó peinando los mechones de su cabello, antes de que la expresión cambió a una de confusión temida. ¿Podrías repetir eso?, preguntó una vez más a la mujer de cabello blanco. Ella le dijo a niño curanta, que traería una princesa con ella. Ay, de ninguna manera, no. ¿En qué estoy pensando? Por supuesto que ella se refiere a mí porque había estado en tal negación. No tenía mucho sentido para él. ¿Por qué? Sí, la princesa a la que me refiero eres tú. ¿Quién más? Como si ella habiendo leído su mente, Laurentina habló con un tono afirmativo. Mi disculpas si es un inconveniente para usted, pero el niño parecía ojos tan soñadores al pensar en una princesa elegante como tú mismo. No querrías decepcionarla, ¿verdad? Ella continuó con un tono de broma. Bueno, Megumi suspiró, ya había decidido revisar el me coloco cuando escucho tus palabras. La noción de que la compañía comercial estaba contratando a estos gruñidos sindicales sin armadura para limpiar los barrios marginales, simplemente no le sentó bien, así que también podría pásate por aquí y mira de qué estás hablando, ¿verdad? Junto con la reunión este chico curanta del que estás hablando. Honestamente, ¿qué era él esperando? Que un país como este sería todo sol y arcoíris. La esperanza de encontrar uno como ese ya estaba una imposibilidad en casa, pero el estándar ya bajo que estableció porque Casimier's había caído más de lo que hubiera imaginado. Ahora, para la segunda parte, Laurentina preguntó como pregunta, pero rápidamente respondió por sí misma. Es posible que haya encontrado uno de mis kind en realidad, también he localizado a uno de los míos en tierra firme, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Un cordón de emoción cruzó su lengua mientras hablaba, el balanceo de su cuerpo se volvió más vertiginoso que incluso a lo que Fushiguro Megumi estaba acostumbrada. ¿Qué pasa conmigo? Y preguntas retóricas de actuación. Jeje, su nombre es Skadi, miembro de la tercera compañía. El hombre de cabello negro escuchó con profundo silencio, registrando cada una sola palabra que ella le dijo. Incluso si fuera solo una pista, la mujer frente a él tenía un sabor hogareño, uno que ella había sido muy escaso y uno que él podía entender también. El propósito que él le había estado negando mientras ella viajaba con él. Podría cumplirse pronto, y él estaba feliz por ella. Entonces, además en su solidaridad, escuchó sus palabras. Recuerdo su cara, sin embargo, no tan claramente. Pero el nombre es tan familiar. Skadi de la tercera compañía, un distante mujer que destruiría los mares con cada golpe de frío arma, desolando a esas bestias cobardes en una forma que carece de algunos arte, pero uno en el que pude ver completamente la belleza. Laurentina continuó a hablar de la mujer como si fuera una especie de fábula. Escuché de aquellos que estaban chismorreando de sus hazañas en tierra firme, y habían venido a preguntarles yo mismo. Por supuesto, decidí no ser tan macabro como mis métodos anteriores, ya que eran bastante cooperativos. Pero eso es además del punto, que Skadi había estado en contacto reciente con una compañía farmacéutica llamada Isla de Rodas, estacionada en algún lugar cerca de las afueras de Rin Billiton y Laterano. Megumi continuó escuchando en silencio, dejando que las palabras impregnaran cada parte de su mente. Podía oírlo, la emoción en la voz del cazador abisal, el agir que finalmente la había captado a casa, y a la Laurentina que tenía tantas ganas de verla una vez más. No había ninguna duda al respecto, él no podía negarle sus deseos. Y la parte egoísta de sí mismo no quería que ella viviera una vida en la que el hogar siempre estuvo fuera de su alcance. Para él mismo, él todavía estaría buscando, sin cesar, cualquier método para volver a casa. Durante el resto de la noche, durmió con la respiración contenida. Megumi podía sentir a Laurentina abrazándolo por detrás, sus ojos acababa de abrir desde el paisaje onírico en el que se había encontrado. Bueno, había un paisaje de ensueño en primer lugar, como todos sus sueños consistía en que hoy no era más que un abismo sin fin.
Afortunadamente, no estaban llenos de ojos o risas como todas las otras veces que él tenía que experimentarlo. A veces, encontraba al canoso mujer lo agarraría con más fuerza, lo que despertaría en las garras de la ausencia de luz a medianoche. Se retuerce, probablemente una pesadilla debajo de una mesa de operaciones, según el contexto, se sintieron a sus espaldas. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente en silencio mientras ella continuaba moviéndose, enterrando su rostro más profundo en su espalda. Era la primera vez que veía a Laurentina. Así, especialmente cuando compartían la misma cama. No siendo él la mejor persona para buscar consuelo, todo lo que podía hacer era girar lentamente de alguna manera y darle palmaditas en la nuca, mientras ella se enterró una vez más en su pecho. Lo fue, una sensación extraña, uno que ni siquiera podía describir con palabras. ¿Cómo se sintió? Pero al ver cómo él pudo consolarla y hacer que elegir dejó de girar y girar en la cama, dejó una especie de satisfacción desarrollándose en su pecho. Él no había deseado ver a la indomable mujer que podría arrojarlo con su elección de idioma de tal manera estado, por lo que cualquier vuelta a la normalidad le traía más consuelo. Entonces, mientras el sol de la mañana sangraba por el cristal transparente de la ventana junto a la habitación del hotel, se quedó en este silencio solo por un momento de su tiempo. Powell jugueteó nerviosamente con el dispositivo de comunicaciones que tenía en la mano. Él se quedó en su habitación después de haber dejado que las tropas de la Unión sin armas hicieran lo que diablos querían para completar la misión. Pero hacía tiempo que no sabía nada de ellos. Fue al grano donde prácticamente se formaban galones de sudor en la frente, manchando cada centímetro de su cola. Cuanto más profundizaba en el tema, que era lo único que tenía en mente, cuanto más se sintió una sensación de mutilación de su cerebro contra un rallador de queso. Fue en el momento en que su dispositivo finalmente sonó con un familiar zumbido que sabía escuchar, que frenéticamente hizo clic en él. Se necesitaba un botón para encenderlo y decir: «Hola. Escuadrón 1 y Escuadrón 2. ¿Estás? ¿Cuál es el estado?». Sin embargo, sus palabras inmediatamente sería interrumpido con una voz interrumpida. «Powell, ¿verdad?». La voz del hombre que él reconoció ser Xarni fue escuchado, empeorando aún más sus preocupaciones. ¿Por qué no lo había hecho escuchado de los escuadrones sindicales sin armadura que se le asignaron? ¿Dónde estaba la confirmación de eso, que todo había sido un éxito? Eso parece que los escuadrones asignados bajo su cuidado lo han hecho. Desafortunadamente recibió algunos golpes sustanciales más allá de sus poderes, y ahora están desaparecidos por completo. Simplemente como charcos de sangre aplastados, podría añadir. ¿Qué? Powell sintió que su corazón saltaba un latido completo, causando un decayo en su flujo sanguíneo mientras su rostro palidecía. ¿Qué quieres decir con que han sido eliminados? ¿Por quién? ¿Quién demonios podría aniquilar a todo un escuadrón sindical sin armadura? Su voz se volvió más frenético, y había puesto todo el poder que pudo para reinar en él respiraciones hiperventilantes que comenzaban a formarse en su cuerpo. En la oportunidad de arreglar su vida actual, prácticamente se había ido por la drenaje, y esos bastardos que lo habían despedido, serían bebiendo su vino en sus imponentes estructuras, mientras él estaría a izquierda a pudrirse. Peor aún, asesinado. Cálmate, Powell, cálmate, nadie podría haber esperado tal ocurrencia suceda. Especialmente no en un día como este. La voz constante de la voz viscosa de Xarni continuó filtrándose el dispositivo de comunicaciones. Quienes asignaron esta pequeña misión Toyu y el sindicato sin armas están dispuestos a pasar por alto este fracaso. Sin embargo, no aceptarían otra pérdida, y creo que lo mismo me pasaría a mí con asuntos como este. Afortunadamente, parece que las tropas no habían revelado ninguna información crucial con lo que quedaba de sus cuerpos. Powell podía sentir que comenzaba a desarrollarse más sudor en la espalda de su cuello, dejando tragar la saliva que se acumula en su garganta. Las personas que te contrataron están dispuestas a darte una más chance con un escuadrón más grande de hombres, e incluso han sido considerando enviar un platino en la mezcla de asesinos. Entonces, actúe como lo harás y serás más minucioso sobre qué esperar la próxima vez, Powell. Cada palabra de Xarni tenía un trasfondo que él no podía entenderlo, pero la gravedad de la situación definitivamente no se ha perdido en él.
No en lo más mínimo, ya que sabía que su vida estaba en marcha. Un hilo delgado en este momento. Ese sí, afirmativo, señor. Powell pudo escuchar un zumbido de confirmación desde el otro lado del dispositivo, prácticamente a millas de distancia, antes de que había llegado a un pitido entrecortado. En el momento en que lo hizo, soltó un aliento frustrado, lleno de una frustración reprimida, comenzando con el sonido de una tetera sonando, antes de convertirse en un completo soplado grita. Necesitaba ser más minucioso, y ciertamente lo será la próxima vez. Megumi entró en una tienda de armas anunciada para caballeros. Fue extendiéndose con armas y algunas otras personas, navegando a través de su inventario, ninguna de su atención se volvió hacia él con cómo enfocados estaban. Todos estaban vestidos con diferentes estados de equipo, desde armaduras ligeras hasta armaduras pesadas, y todo lo que le gusta en entre. Había un olor distintivo a sudor que provenía de ellos. Lo que le hizo arrugar un poco la nariz, pero decidió soltarla. Tenía una gran suma de dinero en su interminable pozo de sombras. Todo logrado a través de medios de los que preferiría no entrar en detalles. Principalmente, eran sangrientos. Había muchos exhibidos, a diferencia del herrero de vuelta en Leitanien, pero lo suficientemente similar a lo que él hubiera esperado que no hubo ningún problema al navegar a través de ellos. En general, fueron hechos decentemente, y el lugar tenía el trato real cuando se trataba de armas efectivas que uno vería en el campo de batalla, incluso si faltaban un poco en algunas de sus expectativas. Sin embargo, eso no era algo que su maldita técnica y energía maldita no pudieran solución, simplemente estaba aquí para agregar una característica adicional a un Muramasa espada suya. De pie en el mostrador donde atendía una mujer curanta, quizás la hija del dueño de la tienda, pudo ver su expresión vuélvete hacia él con un ligero sobresalto, por razones que no estaba particularmente seguro. No duraría mucho, ya que ella pudo recuperarse de ella, antes de abrir la boca y hablar con un tono entrenado profesionalmente hacia él en su línea de trabajo. Hola, bienvenido al Knight dirigido por Steelworks Corporación, ¿qué te gustaría? Todo, la voz de Megumi cortó en línea una hoja bien afilada afilado al extremo, haciendo que la mujer Kuranata lo mire con una cara extraña. Disculpe. Todo. ¿No puedes hablar en serio? Seguramente no. Su expresión facial se arrugó, mientras las otras personas navegaban. Las armas se volvieron para mirar al hechicero con extrañas miradas de su propio. Al hechicero no le importó, sí, todo. Puedo pagarlo. Iba a sacrificar algunos caballos rebeldes, que salieron de línea. Golpe. Golpe. Megumi llamó a la puerta de la finca de Violeta Russell, antes de al darse cuenta de que había una función de timbre por una razón, como la herencia era grande. Los anuncios apagados en la lejanía de las ciudades de Kawalerielki ya se había vuelto lo suficientemente ensordecedor donde ya no podía oírlo. Hubo algunos partidos que sucedieron mientras él vino aquí, y uno en particular se destacó con Blasingaxe Caballero haciendo rondas pesadas y victorias consecutivas. Él recordó cómo Viviana le habló de una pelea a dúo que tuvo hoy. Pero temía que no pudiera verlo, pero si él era lo suficientemente rápido con el negocio al que tenía que atender, tal vez él podría ponerse al día para ver su partido en persona. Fueron unos pocos horas antes de que sucediera, después de todo. La puerta finalmente se abrió de golpe, con Violeta Russell, la matriarca de la herencia mirándolo a través con una expresión de reconocimiento. «Oh, Fushiguro Megumi, ¿qué te trae aquí en este hermoso día?» Una sonrisa adornó sus labios mientras ella le hablaba, uno que le decía que ya sabía de su propósito por recorrer una distancia tan grande hacia ella. Raíces. Él tampoco lo iba a negar. Estoy aquí por Viviana, si ella lo está disponible en ese momento, el hombre de cabello negro respondió sin mucho de un enganche. Oh, por favor, no querría hacerte esperar. ¿Quieres que lo haga? Llámala aquí o deseas que te traiga como invitado. La mujer Pegaso trajo sus sugerencias. Estoy en tiempo prestado, y tendré que le ave pronto por algunos negocios de vuelta en Casimiers, así que me gustaría pedirle a Viviana que sea traído aquí, si eso no te preocupa a ti ni a ella, por supuesto. Megumi mantuvo su tono lo más respetuoso que pudo al dirigirse a la mujer, mayor que él. Entendido, joven. La traeré aquí. Violeta salió de la puerta y caminó hacia atrás, llamando al caballero independiente con una voz levantada.
Solo tomó unos segundos cuando un segundo par de pasos se escucharon, y Megumi asumió que la primera pareja era Violeta, saliendo la escena para guardar el momento para los dos. No es que le importara mucho. Hola. Una voz suave se asomó por las rendijas de la puerta, como la de Viviana se podía ver una mano delicada en ella, abriéndola asomando la cabeza. A través. Sus ojos pálidos se encontraron con el carmesí del hombre de cabello negro, antes de las orejas de animal en la parte superior de su cabeza se retorcieron en lo que Megumi solo podría suponer que es un alivio. Ah, Megumi, no te esperaba. Para llegar tan pronto. La sonrisa que dio fue más dulce que cualquier desierto había probado, no es que le gustara su contenido de azúcar en la primera lugar. Quería darte un pequeño mensaje. Megumi masajeó la espalda de su cuello, surgió algo relacionado con los negocios en Casimier's, y puede que no, poder llegar a tiempo para ver a tu pareja en persona. Quiero disculparme si no llego a tiempo como prometí, pero me aseguraré de verlo en mi teléfono si es posible. Honestamente sintió culpable diciéndole esto a la mujer, pero una sensación de alivio vino a él. Cuando la mujer aceptó mucho más de lo que él podría haber aceptado o imaginado. Oh, por favor, ocúpate de cualquier negocio que tengas, no lo haría, quiero ser un inconveniente para ti. Viviana sacudió la cabeza suavemente, solo que los veas es suficiente para llenar mi corazón de contenido. Solo visítame cuando tengas tiempo libre. Deseo hablar sobre el libro y te había entregado, y escuchar más de esos haikus que has ido hablando de, solo eso es suficiente. El caballero independiente mantuvo su sonrisa pura, uno que fue suficiente para acabar el cabello negro el hombre más en la culpa. Ah, gracias, es encantador escuchar. Megumi se dio la vuelta, voy sin embargo, asegúrate de visitarte cuando tenga tiempo libre. También intentaré para llegar lo más rápido que pueda a tu partido cuando termine con el negocios que me están frenando. Volvió la mirada hacia Lelafia, mirándola sentir con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces lo esperaré con ansias, dijo Viviana. Yo también lo haré, respondió Megumi, antes de irse. Es más decrépito de lo que pensaba. Megumi examinó la escena enfrente a él, caminando por el paisaje mientras Laurentina cargaba la maldita herramienta que había hecho con su sierra circular. Hemos estado en Casimier's por un momento, pero supongo que no puedo decir que esté sorprendido algo como esto existe. Podía sentir el débil estruendo de pasos en la distancia, sus sentidos alertándolo de un montón de escuadrones moviéndose a través de los túneles. De hecho, respondió Laurentina con un tono de acuerdo, pero, con que hemos visto de Ursus, esto es de esperar. Es solo mucho más cerca de sus ciudades, algo que espero que sea lo mismo con su, ¿cómo se llamaba de nuevo? Chernobog, sí, Chernobog. Eso era el nombre de una de sus ciudades que hemos visitado brevemente. Megumi dejó escapar un sonido para responderle, por ese túnel debería ser donde residen la mayoría de las personas sin hogar, me temo que nosotros sin embargo, es posible que no pueda ayudar a todas las personas, por lo que podría ser lo mejor es que nos separemos un poco. El hechicero hizo su cálculo sugerencia, mientras agarraba a Amenuabakiri a su lado. Sí, y después de pasar el tiempo suficiente que necesitemos en Casimier's, lo haremos. Ve a buscar esta isla de Rodas antes de regresar por el Kaiserinenfest, ¿es eso cierto? Laurentina repitió los planes que ellos se había desarrollado temprano en la mañana, el reloj en este momento se volvió hacia el final de la mañana, sangrando hasta el momento más temprano del por la tarde. Así es, Megumi colocó su mano derecha sobre su hombro izquierdo, rodando para eliminar la tensión muscular. Vamos a superar a esta gente y conoce a esa chica curanta con la que hiciste una promesa. Yo también tienes una promesa que otra persona debe cumplir, ¿sabes? Él respondió con el mismo tono soso que había hecho antes, continuando ábrete camino. Tomo este túnel, parece que hay un escuadrón ahí dentro, y tomas esa otra, estoy seguro de que ella siente su presencia. Señaló a los suyos, y luego giró hacia otro túnel por el bien de Laurentina. Como quieras, Laurentina respondió juguetonamente, entonces haremos esto sin problemas, como quieras. Una sonrisa se abrió paso en su rostro. Pronto, los dos se pusieron en movimiento, sus objetivos ya habían sido elegidos. Notar de autor. Y sobre estos omakes románticos, pero supongo que a algunos de ustedes les gustaría, no fueron escritos por el director autor.
Escena de pelea siguiente capítulo, junto con Megumi no deseada participación en los torneos por razones. Laponia, Megumi hizo una mueca, sintiendo que la mujer mordía suavemente hacia abajo. Su cuello, ¿qué estás haciendo? Jeje, ¿pensaste que podrías escapar de mí tan fácilmente? Laponia estaba detrás del hombre de cabello negro, abrazándolo mientras él se sentó en su silla. Ah, ¿a dónde vas ahora? ¿Un lugar acogedor en Isla de Rodas? ¿Qué quieres decir con escapar? No escapaba de nada en la primera lugar. Megumi soltó un silbido mientras la mujer continuaba mordiendo en su cuello, pero eventualmente, curiosamente, comenzó a encontrar comodidad en los colmillos hundidos del perro rabioso. No seas tan aburrido, tenemos mucho tiempo para ponernos al día. ¿Qué hemos perdido? Lapland levantó la boca hacia arriba, un débil rastro de saliva conectando su colmillo hacia su cuello, pero eventualmente partió. Su cola continuó meneándose incontrolablemente, mientras brillaba él una sonrisa. ¿Es así? Megumi soltó una bocanada de aire, todavía sintiendo sus movimientos restringidos por el pequeño diablo blanco. Habría esperaba que te abalanzaras sobre Texas después de lo sucedido de vuelta en Siracusa. Ella te ve desde una perspectiva mucho más diferente que yo. Lo hubiera esperado. Oh, ¿quién puede decir que aún no me había abalanzado sobre ella? Laponia replicó. Por supuesto, dijo Megumi mientras ponía los ojos en blanco. Antes de encontrar el lupo lo agarra con más fuerza. No hay necesidad de poner los ojos en blanco, arruinarás el encanto que tienes con esa expresión inexpresiva tuya. En realidad, rasca eso, te ves 1000 veces más atractivo cuando emulas a Texas. Laponia, ponte una mirada pensativa. ¡Demonios! Se enfureció con la mujer de cabello blanco. En ese punto, ¿por qué no consigues una habitación con ella? Apenas fue una respuesta pensada hacia la loca mujer lobo, pero fue el mejor en el que pudo pensar en ese momento, mientras Lapland estaba prácticamente rechinando contra él. Lo intenté, pero fracasé, respondió Lapland, antes de subir al hombre. Su peso presionó contra él mientras ella presionaba hacia abajo. Sobre su pecho con una sonrisa, sus piernas ahorcajadas sobre él. Pero no lo he hecho, falló en este. Su rostro se sonrojó, los ojos entrecerrados hacia su presa atrapada entre sus colmillos. Yo, no tengo palabras. Megumi apartó la vista sonrojándose encontrando su camino en su mejilla. No esperaba que fueras tan lejos. Debería dejarte sin palabras. Laponia se rió entre dientes mientras observaba su expresión, porque puedo oír mucho más allá de esto. Mierda, Megumi dejó escapar un suspiro nervioso, simplemente no rompas cualquier cosa. Haré bocados suaves. Laponia sonrió más ampliamente, agarrando el blanco ji de artes marciales que llevaba, y lo abrió, para revelar su pecho. Entonces, ¿por qué no te pones cómodo, lobito? Chen, por favor, deshazte de estas esposas. Megumi podía sentirse a sí mismo haciendo una mueca de dolor al tirar de ellos. Había pensado en usar maldito refuerzo de energía para salir de ellos, pero la mujer mirando sobre él lo más probable es que lo empalara con Kixiao. Cállate, ya conoces todos los problemas que has causado, ¿verdad? Chen se cruzó de brazos mientras se apoyaba contra la pared, estrechando una mirada mortalmente hacia él. Sí, soy consciente. Megumi apartó la vista mientras sentía su mirada escrutadora se posó sobre él. Entonces. Esta es la mejor manera de pagarles, bastardo. El Lun se movió rápidamente, agarrándolo por el collar y tirando de él hacia adentro. Más cerca. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? Ella lo jaló más cerca de su cara. Cálmate, me estás tirando del cuello con demasiada fuerza. Megumi soltó una respuesta nerviosa mientras prácticamente siente a la mujer respirar bajando por su cuello. Chen, ¿dónde está tocando tu rodilla? ¿Eso es lo que te preocupa? Ya estoy en el límite antes de comienza a golpearte la cara de negro y azul, y te preocupas por tu se agarra el collar con demasiada fuerza. Ella se apoyó en el hombre de cabello negro, dejando que su silla se inclinara hacia atrás mientras las cadenas de las esposas traqueteaban. No podrías haberlo hecho, trajiste a Suirei aquí en su lugar. Ella parece mucho más. Megumi encontró su mente en un chisporroteo, sin saber cómo registre la situación. TCH. Ella lo golpeó en la cabeza. ¿Por qué? Estamos en tu cama. Megumi sintió la prensa de tela suave contra su espalda, demasiado cansado para darle sentido a toda la situación.
Dijiste que asumirías la responsabilidad, ¿no es cierto? Chen se puso de pie a un lado con los brazos aún cruzados, mirando casualmente el hombre esposado a la cama. Chen, no me importaría, pero ¿no es esto demasiado rápido? El hechicero gritó cansado, sintiendo que sus ojos comenzaban a entrecerrar los párpados. Sin embargo, todo se disipó cuando la dama dragón se sentó repentinamente a horcajadas sobre él. Presionando sobre sus hombros, ¿cuál es tu elección? Chen se inclinó y le susurró al oído después de desabrocharse el cabello, dejar que los mechones azules cayeran sobre su cuello y le hizo cosquillas, mientras su mano izquierda continuaba rastreando los músculos de su pecho. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Megumi cedió, sintiendo su respiración comenzó a volverse más irregular a medida que la mujer continuaba. Para explorar su cuerpo. Estaba seguro de que Gojo estaría animando en el cielo en este momento. Laurentina, Megumi podía sentir los dientes de tiburón presionados hacia abajo su dedo, el agir de pelo blanco habiéndolo agarrado por la muñeca, y ahora los mordía suavemente. Su aurí negro estaba apagado, y estaba cubierto sobre la mujer de cabello blanco que estaba en la misma cama que él. Continuó dejando que su lengua la atravesara, sus orbes carmesí se volvieron hacia él con una mirada lasciva, mientras su peso corporal continuó presionándolo. Estaban en la cama, y su cuerpo era suyo para reinar, su expresión avergonzada. Es demasiado adorable, princesa. Gracias, apartó la vista al escuchar sus palabras, sintiéndola las manos le agarran la muñeca antes de que lo empujen más abajo en la cama. Un pequeño gruñido salió de sus labios, sintiendo que los dedos de su compañero se entrelazaban alrededor de sus extremidades, y dejándolo en una posición vulnerable. Simplemente no es justo. ¿Cómo podría seducirme una princesa tan hermosa y no asumir la responsabilidad? Laurentina soltó un falso gemido mientras sonriendo todo el camino, sus orbes carmesí mirando profundamente en los propios ojos del hombre de cabello negro del mismo color. Estoy seguro de que estás exagerando algunas partes. Megumi apartó la mirada, pero no pudo dirigir sus ojos a ningún otro lado. Mi querida princesa, Laurentina le agarró la barbilla con una de sus manos, obligándolo a enfrentarse a ella directamente. ¿Tú también quieres esto, no tú? Su voz se convirtió en un suave susurro, su cabeza inclinada hacia el lado mientras sus ojos permanecían siempre concentrados en él. Megumi abrió la boca para rechazar, pero encontró las palabras desapareciendo por completo, como agua burbujeante perdiendo completamente su toque después de hacer su proceso durante tanto tiempo. Entonces, todo lo que pudo decirle fue: solo sé amable, esta es mi primera vez. Él miró hacia ella con una mirada tímida, y el hombre de cabello negro podría haber jurado que ella se encendió 1000 veces más. Con mucho gusto. Fushiguro Megumi no podría caminar por el resto de mañana. Arturia tocaba su violonchelo mientras estaba sentada encima de la cama de Megumi, la música fluía del instrumento mientras este último estaba sentado en una silla a su lado. No le importó mucho, simplemente leyendo un libro, mientras el Sancta continuaba con ella. Eso fue, hasta que la dama Ángela habló con él. ¿Te gusta la música? Sería mentira si dijera que no. Megumi miró hacia arriba desde su reserva por un breve momento, antes de volver a leerlo. Oh Dios, es encantador escucharlo. Arturia se tapó la boca con una mano mientras sonríe. Sin embargo, ella tenía más que decir. ¿Sabes? Yo puedo siéntelo, la pasión insaciable escondida en lo profundo de los confines, enjaulada lejos como una bestia dormida, sus ojos se habían asomado a él, el emociones de Fushiguro Megumi, y la emocionó. No tengo idea de lo que estás hablando. Megumi rompió su cierra el libro mientras adelgaza los labios. ¿Te gustaría una demostración? Para que libere ese sueño de tu lado. Arturia jugueteaba con las cuerdas de su violonchelo mientras balanceando ligeramente su cuerpo, como pidiendo un simple favor de un amigo, o para un amigo. No estás jugando a ningún juego divertido, ¿verdad? Megumi soltó un resoplo de aire mientras cruzaba los brazos. ¿Qué sigue? ¿Control mental? No me importa controlar a la gente, tonto. Simplemente saco a relucir lo que ya es escondido muy abajo. ¿Qué tal eso? ¿Lo harías? Me gusta ver de qué se trata como, una vez más.
Vacilación, esa fue la sensación que sintió Fushiguro Megumi cuando mirando fijamente a los ojos de la mujer. La tentadora sonrisa pegada a ella, la cara en forma de comisuras de los labios girando hacia arriba, mientras su la barbilla estaba ligeramente doblada hacia abajo, pero él simplemente no podía negarlo. Ve adelante. No me culpes si accidentalmente te mato. Lo entiendo, dijo Arturia, antes de que sus brazos comenzaran a moverse una vez más. Con cada giro del arco y cada golpe de empuje con él a través de las cuerdas, produjo un sonido lánguido de clasicismo, fluyendo casualmente a los oídos de Fushiguro Megumi. Esto, música. Megumi podía sentir que su respiración se volvió más áspero, mientras un calor invasivo comenzaba a entrar en su cuerpo. Instintivamente, se quitó su auri negro para dejar que su cuerpo se calmó, pero todo lo que hizo fue acentuar su rostro enrojecido, haciéndole aparta la vista para ocultarlo. ¿Qué es esto? ¿Sintiendo? Él miró en su mano, sintiendo la repentina necesidad de abofetearse o de tomar una ducha helada. ¿No lo entiendes? Arturia seguía tocando su violonchelo, con un ojo asomándose por sus párpados cerrados, asomándose como si fuera un guiño hacia el hombre de cabello negro. Esto, es así como realmente te sientes, ¿no siempre lo eres? Estresado, escondiéndolo profundamente dentro, para mantenerlo embotellado así. El cuerpo se inclinó más cerca de Megumi, intentando encontrarse con su aversión. Gase. Entonces, ¿responderás a sus llamadas? Tú, Megumi podía sentir sus manos temblando, el sudor desarrollándose en la parte de atrás de su cabeza. Era como si le dieran dos opciones la mujer, un rechazo o una aceptación, con una respiración profunda que no hizo nada para calmar este sentimiento furioso que se agitaba profundamente en su interior. Hizo su elección, y sí, acepto. Con una sonrisa más grande, Arturia soltó su instrumento y se abalanzó él.